Hola, soy Marcela. En este video les traigo el paso a paso de estas simpáticas carameleras individuales, ideales para regalar en estas Pascuas como souvenir o para incluirlas en un candy bar. Es un trabajo simple, fácil y rápido, ideal para principiantes. Vamos a utilizar estos vasitos descartables con tapa, los consiguen en las papeleras o cotillones. Vamos a comenzar forrando la tapa. Estiramos una lámina de porcelana fría de color verde de aproximadamente 2 o 3 milímetros de espesor. Probamos que la lámina cubra el total de la tapa. Encolamos la superficie . Colocamos y vamos presionando del centro hacia afuera para que se adhiera correctamente. Acomodamos los laterales y con un cepillo de cerdas duras vamos a texturar toda la superficie. Recuerden que además de pinchar debemos mover el cepillo hacia los lados para que la masa se levante y genere una textura tipo toalla. Esta textura se las enseñé en el video de Baby Yoda. Una vez que terminamos de texturar, si nos quedó un poquito de aire atrapado, hacemos un orificio en el centro y lo retiramos. Presionamos bien todo el contorno de la tapa para que la porcelana se adhiera correctamente. Con un cúter vamos a retirar el excedente cortando de afuera hacia adentro, para que la rebarba quede sujeta al borde de la tapa y así nos quede prolijo el trabajo. Alisamos los bordes con la ayuda de la mesa . Y probamos que la tapa cierre correctamente en el envase. Ahora voy a decorarlo con pequeñas flores en colores rosa, celeste y lila que ya tengo hechas. Siempre que me sobra un pedacito de porcelana, hago apliques para tener guardados. Hago flores, moños, corazones, estrellas, pompones. Entonces cuando los necesito ya los tengo listos para aplicar sobre mi trabajo. Más adelante también voy a utilizar unas esferitas pequeñas de porcelana negra para hacer los ojos. Estos apliques los conservo guardados en pequeños frascos y de esta forma siempre los tengo listos para utilizar. Y es una buena manera de aprovechar las pequeñas porciones de porcelana que nos sobran. Recuerden que todas las medidas y las cantidades se las dejo detalladas debajo del video.
Estos vasitos con tapas pueden venir en distintas formas y distintos tamaños y los consiguen en papeleras, casas de repostería o cotillón. Para hacer la zanahoria, vamos a hacer una lágrima o gota con un pedacito de porcelana naranja. Marcamos pequeñas líneas paralelas y suavizamos la superficie. Le hacemos un pequeño orificio en el extremo grueso. Aplanamos un poquito la base, encolamos y pegamos. Para el penacho de hojas, también hacemos una gota o lágrima más pequeña en porcelana verde. Marcamos líneas paralelas a lo largo de la forma. Marcamos un huequito y colocamos con un punto de pegamento. Ahora vamos a formar el cuerpo del conejo. Hacemos una pequeña esfera y de esta manera llevamos los bordes hacia abajo para que nos quede una base bien plana. Colocamos cola vinílica y ubicamos en el centro de la tapa. Presionamos suavemente y acomodamos la forma. Le damos una pequeña inclinación a la parte superior de esta manera para que al ubicar la cabeza nos quede bien sujeta y no se vaya para atrás. Vamos a hacer las manos con dos pequeñas lágrimas o gotas. Aplanamos un poquito la parte gruesa y hacemos un pequeño hueco donde sería la palma de la mano. Con una herramienta de filo separamos los dedos. Si sos principiante y todavía no conoces cuáles son las técnicas básicas que empleamos para realizar nuestros trabajos, te invito a que veas la clase gratuita de técnicas y formas básicas que tengo entre mis videos. Te dejo el enlace al final de este video y en la descripción. Probamos en su sitio y acomodamos bien. Con un pigmento rosa en polvo le damos un poquito de rubor entre los dedos. Colocamos en su sitio con un poco de pegamento y fundimos la parte de atrás. Nos ayudamos con una toallita húmeda o un pincelito con agua para que nos quede prolijo. Ahora vamos a hacer la cabeza. Con una esfera, lo primero que vamos a hacer es la línea media, la línea de los ojos. Una vez marcada, vamos a estirar un poco la parte superior. Formamos bien la línea y pulimos la forma. Presionamos un poco los laterales y redondeamos bien la base. Con un bolillo pequeño marcamos los orificios para colocar los ojos. Con dos bolitas de porcelana negra
de los ojos, o podemos utilizar perlas plásticas. Con el bolillo marcamos suavemente un orificio para la nariz. Con una herramienta de filo marcamos el contorno de la boca. Con la ayuda del bolillo también levantamos un poquito las cejas. Pulimos para suavizar las marcas. Con un pedacito de porcelana rosa hacemos una pequeña esfera y luego una gota o lágrima. Colocamos la punta de la gota en el orificio que marcamos para la nariz y luego presionamos suavemente la parte superior. De esta manera nos va a quedar la nariz triangular. Con un pigmento rosa en polvo, le damos rubor a las mejillas, la boquita y la frente de nuestro personaje. Colocamos un poco de pegamento y ubicamos la cabeza en su sitio, presionando suavemente. Mientras dejamos secar, vamos a hacer las orejas. Hacemos 2 gotas o lágrimas. Afinamos la parte redondeada de esa gota y aplanamos toda la forma. Con la ayuda de una herramienta vamos a ahuecar la forma de esta manera. Con porcelana rosa vamos a hacer la misma forma. Vamos a hacer una lágrima, vamos a prolongar la parte redondeada y vamos a aplanar la forma. Colocamos en el interior de la oreja grande y fundimos los bordes. Una vez listo, cerramos la parte inferior de la oreja. Hacemos lo mismo con la otra. Una vez que tenemos ambas orejas, las colocamos juntas y presionamos la base para que queden unidas. Cortamos el excedente. Probamos y colocamos pegamento. Presionamos suavemente y dejamos secar. Vamos a estirar una pequeña porción de porcelana verde y vamos a cortar en forma de nube. Cortamos a la mitad y texturamos con el cepillo de cerdas duras de la misma manera que hicimos con el césped.
Colocamos pegamento y lo ubicamos detrás del conejo. Esto nos va a dar una mejor terminación visual. Por último vamos a hacer el flequillo de nuestro personaje. Presionamos para que quede bien adherido. Con un lápiz acuarelable, con la punta húmeda, vamos a hacer las pestañas. Y con un bolillo y un poco de acrílico blanco, vamos a darle brillo a los ojos. De esta forma tenemos nuestras carameleras de Pascua. Yo las llené con confites frutales, pero obviamente pueden ponerle lo que ustedes prefieran. Pueden colocarles huevitos de chocolate, bombones, caramelos, lo que ustedes prefieran. Espero les haya gustado el video y no olviden suscribirse para acceder a nuevos contenidos. Bye.